Teresa Chávez, un personaje icónico de las telenovelas, muchas veces odiada, otras tantas admirada. Su historia ha sido motivo de debates, polémicas, amores intensos y rechazos tajantes. Sin embargo, más allá de sus decisiones cuestionables y su actitud desafiante, existe algo que no podemos negar. Teresa dejó una huella imborrable. Hoy no vamos a centrarnos en lo que hizo mal, sino en lo que hizo diferente. Vamos a analizar su mentalidad, su manera de ver el mundo y resaltar algunas de sus cualidades más impactantes. Porque detrás de esa mirada calculadora, esa ambición sin filtros y esa seguridad que incomoda, se esconden virtudes poderosas, que si sabemos verlas con otros ojos, pueden convertirse en una fuente de inspiración. Teresa no solo rompió estereotipos, sino que barrió con todos ellos. Y hoy vamos a descubrir por qué eso importa. Quédate conmigo hasta el final, porque en este video descubriremos el otro lado de la moneda, el otro lado de la personalidad de Teresa Chávez. Teresa no es perfecta, de hecho comete muchos errores a lo largo de su historia, pero ahí radica precisamente su fuerza. Es profundamente humana. Como muchas de nosotras, combina virtudes con defectos, aciertos con tropiezos. Y si hay algo que podemos aprender de ella, es que la ambición no siempre es algo negativo. Tener metas grandes no es un pecado, y valorarte a ti misma no te convierte en egoísta, sino en una mujer consciente de su propio poder. La ambición, cuando está bien enfocada, puede ser una cualidad transformadora. Puede impulsarnos a crecer, a no conformarnos, a buscar una vida mejor. En el caso de Teresa, esta ambición se volvió extrema, distorsionada por su obsesión con el estatus y el dinero. Sin embargo, incluso en ese contexto, generó cambios positivos a su alrededor. Por ejemplo, su padre, Armando, motivado por el deseo de no quedarse atrás frente a su hija, decidió superarse y demostrar que pese a su edad, aún podía ser útil. Mariano, dolido pero también inspirado, retomó sus estudios y buscó superarse para no quedarse estancado. Incluso Patty, su amiga, encontró en ella un ejemplo de determinación que la motivó a seguir estudiando y a tener aspiraciones más altas. Teresa, con todos sus excesos y errores, demostró que la ambición, bien canalizada, puede ser contagiosa. Y a veces, incluso desde la sombra, puede encender la luz del cambio en los demás. Teresa eligió el camino que, para ella, parecía más rápido: avanzar sin mirar atrás, huir de la humillación y del dolor de haber crecido en la pobreza. Aunque su método fue cuestionable, no podemos negar que representa una figura inspiradora en cuanto a superación personal. Lo que la vuelve polémica no es su deseo de salir adelante, sino el exceso con el que lo llevó a cabo, porque como en todo en la vida, los extremos suelen ser peligrosos. Su plan de vida, ascender, estudiar, mejorar su situación, no era malo. De hecho, era admirable. Teresa no quería caer en la mediocridad ni vivir resignada a una realidad injusta. El problema fue que se fue al otro extremo. Dejó que la avaricia tomara el control. Si eliminamos esa ambición desmedida, el mensaje detrás de su historia es valioso. No conformarte, luchar por más, saber lo que vales. Ahora imagina una línea recta. En un extremo está refugio, símbolo del conformismo, la resignación, la idea de que hay que aceptar lo que te tocó sin cuestionar. En el otro extremo está Teresa, con una ambición desbordada, donde el bienestar material lo es todo, incluso más que los vínculos humanos. Y en el medio está el equilibrio, ese punto donde las cosas materiales pueden ser una motivación, pero no el centro de tu existencia, donde buscas crecer sin pasar por sobre otras personas. Y ahora tal vez comprendes mejor por qué Teresa y su madre refugio vivían en conflicto. No era solo una pelea de madre e hija, eran dos formas opuestas de ver el mundo. Una no quería avanzar más allá de lo que conocía y la otra se negaba a quedarse donde nació.
ambas, en el fondo, necesitaban encontrar un punto medio. La disciplina y la determinación fueron dos de las armas más poderosas de Teresa, y las usó a su favor en cada etapa de su vida. Gracias a ellas pudo resistir la pobreza, sobreponerse a situaciones dolorosas y mantenerse firme en su objetivo de superarse. Desde muy joven, Teresa tenía claro lo que quería y no permitió que las circunstancias la frenaran. Fue la mejor estudiante de su promoción, alcanzando el promedio más alto de toda la carrera de Derecho, a pesar de tener muchos menos recursos que sus compañeros. Y cumplió exactamente lo que prometió el primer día de clases. Cuando Aída la humilló frente a todos, respondió firmemente que iba a ser la mejor de toda la promoción, y al final lo terminó cumpliendo. Su inteligencia no solo la hizo brillar académicamente, también le permitió tejer estrategias para posicionarse profesionalmente. Gracias a su talento y desempeño, logró establecer una conexión con uno de los abogados más importantes del país, Arturo de la Barrera. No fue suerte, fue mérito propio. Teresa no es solo una mujer bella, también es increíblemente inteligente. Y eso es algo que muchas veces se subestima en mujeres ambiciosas. Desde el inicio, demostró una mente brillante y un compromiso férreo con su educación. No estudiaba para agradar a otros ni por obligación, sino porque sabía que el conocimiento era su pasaporte hacia una vida mejor. Ella entendió algo que muchas personas tardan años en aprender. La educación es poder. Y Teresa usó su inteligencia como su mejor arma. Como ella misma dijo alguna vez: "Lo que yo tengo no se consigue con dinero, se consigue con cerebro". Una de las cualidades más destacables de Teresa fue su seguridad personal, o al menos la imagen firme que proyectaba. Esa seguridad en muchas ocasiones la hacía más hábil, más persuasiva y más estratégica. Ella sabía que podía conseguir lo que se proponía y lo transmitía con convicción. Nunca dudó de su capacidad académica ni laboral. Al contrario, se repetía a sí misma una y otra vez que podía superar cualquier obstáculo. Y con esa mentalidad enfrentó, una tras otra, todas las pruebas que la vida le presentó. Pero esa seguridad, que parecía inquebrantable, no siempre era real. Muchas veces fue una máscara invisible que utilizaba para protegerse de la sensibilidad, del dolor y de las humillaciones que experimentaba debido a su estatus social. Como espectadoras, sabemos que Teresa no se sentía verdaderamente segura ni valorada. En el fondo, llevaba heridas abiertas por sentirse menos que otros, por venir de un barrio humilde, por no tener apellido ni riqueza. Según su propia perspectiva, todas esas condiciones jugaban en su contra, y por eso le daba más valor a las personas que venían de familias ricas o con abolengo. Sin embargo, en su camino se cruzó con Oriana, una mujer que encarnaba todos esos prejuicios sociales y que constantemente intentaba recordarle su lugar. Ante cada desprecio, Teresa se decía a sí misma lo mucho que valía. Aunque por dentro aún no se lo terminaba de creer, lo repetía una y otra vez, como un acto de afirmación, como si esas palabras fueran un escudo necesario para sobrevivir en un mundo que la menospreciaba. Y aquí está lo importante. Imaginen si Teresa hubiera agachado la cabeza ante cada crítica, si le hubiera dado la razón a quienes la hacían sentir menos. Quizá una parte de ella creía esos comentarios, pero tuvo la fuerza para poner límites, incluso si su seguridad aún estaba en construcción. Esa coraza que mostró no detuvo los ataques de Oriana, pero sí impidió que la aplastaran por completo. El valor que Teresa se otorgaba a sí misma fue sin duda una de sus mayores armas, pero también un arma de doble filo. Su percepción del amor propio estaba, en cierta forma, distorsionada. Se valoraba a sí misma, sí, pero en ese proceso muchas veces no logró valorar a los demás ni conectar emocionalmente con ellos de forma sana.
Aún así, su fuerte sentido de dignidad personal la llevó a motivar a quienes la rodeaban a elevar sus estándares y a no conformarse con menos de lo que merecían. Un ejemplo claro fue la conversación que tuvo con Esperanza. Teresa le aconsejó que se diera su lugar, que no se dejara arrastrar por una relación tóxica y mentirosa con Rubén. Desde el primer momento supo que él no era confiable, y con firmeza le dijo a su amiga que no debía depender de lo que él decidiera, sino trabajar por su bienestar y aprender a priorizarse. Si Esperanza hubiese adoptado, aunque sea una parte del amor propio que Teresa mostraba, quizás su historia habría sido distinta. También influyó positivamente en su padre, don Armando, motivándolo a seguir adelante y superarse. Teresa le decía con convicción que tenía potencial para aprender y para aspirar a algo más, que aún estaba a tiempo de construir una mejor versión de sí mismo. La forma en que lo comunicaba. Su tono solía ser duro, muchas veces hiriente, recurriendo a gritos o humillaciones para hacerse entender. Y eso, lamentablemente, hacía que su mensaje, aunque bien intencionado, se perdiera entre el dolor y la confrontación. Uno de los grandes conflictos internos de Teresa Chávez fue su obsesión con la percepción ajena. Quería desesperadamente ser admirada, envidiada, respetada por todos. Pero aquí está el problema. No podemos controlar lo que los demás piensan o dicen de nosotros, y el intento de hacerlo solo genera frustración. Este deseo de aceptación la llevó a tomar decisiones destructivas, porque cuando le damos más importancia a la opinión externa que a nuestra propia percepción de valor, nos volvemos vulnerables. Vulnerables a manipulaciones, a desprecios, a heridas que no deberían afectarnos, como le ocurrió con personajes como Oriana y Aida. Teresa quería demostrar su valía a través del éxito, el poder y el lujo, pero en ese proceso fue perdiendo su dignidad, su autenticidad y sobre todo su amor propio. Había una gran incongruencia entre su interior y sus actos. Deseaba llegar lejos para validar su existencia ante los ojos del mundo, cuando en realidad, si se hubiera valorado desde el inicio, no habría necesitado demostrarle nada a nadie. Esa búsqueda desesperada de aprobación externa era un reflejo de la falta de validación interna. Y es que cuando no reconoces tu propio valor, terminas luchando por conseguir respeto de los demás que tú misma no te das. Esa fue una de las tragedias más humanas de Teresa. Quería ser vista como alguien valiosa, pero no entendía que el verdadero respeto comienza desde adentro. El nivel de aspiración de Teresa Chávez era admirable. No se conformaba con lo que tenía ni con lo que le tocó vivir. Soñaba con viajar, con conocer el mundo, y estaba convencida de que algún día lo lograría. Tanto así que incluso antes de tener los medios, ya comenzaban a estudiar sobre diferentes culturas, preparándose para ese futuro que anhelaba. Tras su primer viaje con Arturo, se propuso como nueva meta aprender otro idioma, demostrando una vez más que su ambición iba más allá de lo material. Era una mujer que se cultivaba a sí misma, que entendía que el conocimiento y el crecimiento personal también eran parte de su éxito. Eso es algo que merece reconocimiento. Aprender cosas nuevas no siempre es fácil, pero Teresa no le temía al reto. Sabía identificar tanto sus debilidades como sus fortalezas y sabía cómo sacar provecho de estas últimas. Tenía claro que su mejor inversión era ella misma, y en ese sentido era como una planta que buscaba siempre más sol, más agua, más espacio para crecer. Esa actitud de evolución constante es una de las razones por las que, a pesar de sus errores, Teresa puede ser vista como una figura inspiradora para quienes también sueñan en grande. Teresa también representa una feminidad poderosa. Posee elegancia, estilo y una presencia que no pasa desapercibida. Como dice el dicho, dominaba su lenguaje corporal, su tono de voz, su manera de mirar. No se trataba de tener ropa cara ni de lujos innecesarios. Se trataba de actitud y estrategia. Con lo poco que tenía, lograba verse espectacular.
porque sabía sacarle provecho a cada detalle. Este aspecto nos deja una gran lección. La imagen que proyectamos también comunica y puede ser una herramienta poderosa si se usa con inteligencia. Teresa no solo se vestía bien, se vestía con intención, con el propósito de mostrarle al mundo que, a pesar de sus orígenes, tenía un lugar que merecía ocupar. Teresa tenía una cualidad que muchas veces confundimos con imprudencia, pero que en el fondo es valentía. Ella no temía arriesgarse. Había cosas que no aceptaba o simplemente decidía ignorar, y lo hacía sin miedo, con una actitud desafiante. Pero lo interesante es que Teresa actuaba, se atrevía a hacer lo que otros solo piensan y no se atreven. ¿Nunca te ha pasado que por no tomar la iniciativa perdiste una oportunidad y luego te arrepentiste? A ella no le pasaba eso. Era impulsiva, sí, pero también decidida. Como dice el dicho, el que no arriesga no gana. Teresa no le tenía miedo al éxito ni a lo que pudiera pasar en el camino. En muchas escenas no temía decir lo que pensaba, incluso si eso no era socialmente aceptado, incluso si su opinión incomodaba. Y lo hacía con una firmeza que descolocaba a todos. Le valía si gustaba o no, porque sabía que su voz también merecía ser escuchada. Teresa provenía de un entorno difícil: pobreza, injusticia y discriminación. Sin embargo, nunca permitió que eso definiera su destino. En su vocabulario no existía la palabra resignación. En su camino cometió errores, sí, pero siempre actuó. En lugar de quejarse, decidió levantarse cada vez que caía. Su capacidad de resiliencia la convierte en algo más que una simple antagonista. La convierte en un símbolo de lucha interna. Su valentía le permitió enfrentarse a todas las pruebas de la vida, como cuando, después de una grave situación, se encontró postrada en una cama, con todo en su contra. Tomó las terapias que necesitaba y en poco tiempo consiguió recuperar la capacidad de caminar. Esta fuerza de voluntad fue crucial para desafiar las creencias limitantes de su madre, Refugio, que le inculcaba la idea de que no podría salir de la pobreza. Teresa, descarada y atrevida, no se conformó con esos ideales. Y sí, este descaro, aunque a menudo mal visto, fue una de las herramientas que la ayudó a avanzar. Descaro. Un concepto que generalmente tiene una connotación negativa que puede asociarse con la desvergüenza, atrevimiento, falta de respeto o la insolencia. Pero, ¿quién no ha deseado alguna vez ser un poco más descarado? Quizá no en el sentido más vulgar, pero sí con más atrevimiento. ¿Cuántas veces te has paralizado por miedo o inseguridad? ¿Cuántas veces has deseado hacer o decir algo, pero no te atreviste por miedo a la crítica? La clave está en usar el descaro con equilibrio. Las cosas que normalmente vemos como negativas, si se utilizan con sabiduría y moderación, pueden ser útiles. En ciertos contextos puede resultar beneficioso, especialmente cuando hablamos de egoísmo saludable, como el amor propio. Teresa, al igual que muchas personas, mostraba una versión distorsionada de este egoísmo, llevando las cosas a un nivel destructivo. Pero, cuando se trata de cuidarse a uno mismo y valorar lo que uno merece, el egoísmo puede ser una herramienta poderosa, siempre y cuando no se convierta en algo tóxico o destructivo. Lo que más me llama la atención de Teresa Chávez es que nunca se rendía, sin importar lo que le pusieran enfrente. Su perseverancia me inspira a aprender cosas nuevas sin miedo, a correr riesgos y a no dejarme afectar por los comentarios y acciones negativas de los demás. La lección aquí es trabajar en nuestra seguridad personal de manera genuina, sin pretenderla. Llegar lejos sin pasar por encima de los demás, estar lista para cumplir los sueños que tenemos y, sobre todo, defender lo que es nuestro sin perder nuestra esencia. Otra de las cosas que los fans más admiran de Teresa es cómo se defendió frente a quienes querían humillarla. Tuvo el valor de poner a esas personas en su lugar con firmeza, mostrando una confianza en sí misma que, aunque extrema, nos da una lección importante.
la importancia de defendernos con seguridad y no permitir que otros nos subestimen. En fin, esta novela no solo nos muestra los errores y defectos de Teresa, sino también las lecciones que podemos aprender al lidiar con las dificultades de la vida. Nos enseña lo que ocurre cuando llevamos las cosas al extremo y lo que se puede perder en el proceso. Pero también nos invita a explorar nuestras propias fortalezas, a aprovecharlas de manera positiva y a no cometer los mismos errores que Teresa, sino a aprovechar nuestras virtudes para florecer. Ahora dime tú, ¿qué opinas de Teresa? ¿La amas, la odias o te identificas un poco con ella? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Estaré dando corazón a los primeros 100 comentarios. No olvides dejar tu like si te gustó este análisis y decirme si quisieras que haga un video enfocándome en otra celebridad o personaje. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir más contenido como este. Y recuerda, tú también puedes ser inteligente, elegante, fuerte y auténtica, como Teresa, pero sin caer en el lado oscuro. Muchos besos y abrazos. Show Soft.